Se encuentra en el libro Conflicto de los Siglos, página 595. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como la norma de todas las doctrinas y la base de todas las reformas. Ni las opiniones de los eruditos, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios eclesiásticos tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, ni uno, ni todos estos en conjunto se deben considerar como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos exigir un categórico "así dice Jehová". Y ese es el título del tema para hoy. Pero el hermano White continúa en esta cita que acabo de leer, diciendo lo que sucede cuando la gente decide guiarse por sus líderes espirituales en vez de guiarse por sola escritura. En el Conflicto de los Siglos, página 595, la misma página, la sierva de Dios continúa esta cita. Satanás trata continuamente de fijar la atención en los hombres, en lugar de atraerla hacia Dios. Lleva a la gente a aceptar como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. Y ahora viene la consecuencia. Luego, al controlar las mentes de estos líderes, es decir, de los obispos, los pastores y los profesores de teología, dice, puede también influir sobre las multitudes según le plazca. Y nosotros sabemos que el conflicto final en este mundo va a ser entre las tradiciones de los hombres y la palabra de Dios. Ahora, por eso lo que quiero hacer en esta mañana no es algo revolucionario, no es algo fuera de lo común. Lo que quiero hacer es que estudiemos la forma en que Cristo Jesús se enfrentaba a los conflictos teológicos de su época. Cuando los líderes espirituales, cuando los fariseos y los saduceos y los escribas y los celotes venían a donde Jesús para presentar doctrinas que no estaban en armonía con la palabra de Dios, ¿cómo enfrentaba Jesús esos puntos de controversia? Hasta donde nosotros sepamos, el Señor Jesucristo nunca citó, por lo menos en los evangelios no encontramos ninguna referencia de Jesús a donde Él citó a los eruditos de su época. Nunca encontramos a Jesús diciendo el fariseo tal dijo, el saduceo tal dijo, la tradición de los judíos dice, nunca. Siempre el Señor Jesucristo se enfrentó a los líderes espirituales que dependían sobre la tradición con las Sagradas Escrituras. Quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía, se encuentra en el libro La Historia de Jesús, página 30, a donde nos dice qué papel jugó María en la educación de Jesús. Dice esta cita, por medio del Espíritu Santo, Dios mismo le dio instrucciones a María sobre cómo criar a su hijo. María, ahora viene la parte clave, María le enseñó a Jesús de las Escrituras, quien aprendió a leerlas y estudiarlas por sí mismo. Uno se pregunta, ¿cómo es que Jesús cada vez contestaba las objeciones? Escrito está. Tiene que ser que Jesús estaba muy bien versado en las Escrituras. Y no es porque Dios le inculcó todo eso en el cerebro porque era Dios. Él vino como hombre, tenía que aprender por sí mismo. Se sentó en las rodillas de María y María le enseñó a Jesús a leer. Y María le enseñó a estudiar y a escudriñar las Escrituras.
Pero María a veces tenía gran preocupación, porque veía que Jesús constantemente estaba en conflicto, en controversia con los líderes espirituales. Y los líderes espirituales le decían a María: mira, endereza a ese hijo tuyo, que siempre cuestiona nuestra autoridad. En la revista Señales de los Tiempos, de agosto 6, 1896, Elena White escribió: cuando los sacerdotes y gobernantes vinieron a María para persuadirla que obligara a Jesús a acatarse a sus ceremonias y tradiciones, ella se vio muy turbada. Es decir, los líderes venían a María y decían: mira, endereza a ese muchacho, que cuestiona todo lo que nosotros enseñamos, cuestiona las tradiciones que se han pasado de generación en generación, haz que nos obedezca. María se veía muy turbada, pero luego venía la paz. ¿Cuándo venía la paz para María? Escuchen la última parte de la cita. Pero la paz y la confianza volvían a su turbado corazón cuando su hijo le presentaba las declaraciones claras de las Escrituras que respaldaban sus prácticas. Cuando Jesús presentaba las Escrituras, que lo que él estaba haciendo y lo que estaba enseñando estaba en armonía con las Escrituras, María tenía paz y decía: puedo confiar en lo que dice mi hijo. De modo que cuando Jesús defendía sus enseñanzas y sus prácticas, siempre apelaba a lo que estaba escrito. Nunca citó a un erudito, nunca citó una tradición, nunca citó lo que dijo tal y cual. Siempre Jesús en sus controversias decía: escrito está. Ahora quiero leerles otra cita que encontramos en el libro Consejos para los Maestros, página 446 y 447, en cuanto a la enseñanza de Jesús. Dice: los educadores de aquellos días se referían a Jesús y a Juan, está hablando de Juan el Bautista, a Jesús y a Juan como ignorantes, pues no habían estudiado en las escuelas de los rabinos. Decían: Jesús y Juan, no le hagan caso a esos, que esos no tienen un PhD. Nosotros somos los educados, somos los rabinos. Hemos ido a escuelas teológicas, escúchenos a nosotros. Pero luego sigue diciendo la cita: pero el Dios del cielo era el maestro de ellos, y todos los que los escuchaban quedaban atónitos, ahora escuchen bien, del conocimiento que tenían de las Escrituras. No es porque eran carismáticos o porque hablaban bonito, sino porque tenían la autoridad de la palabra escrita. Vamos un poco adelante, al momento cuando Jesús cumplió 12 años. Hizo su primera visita a la ciudad de Jerusalén. Era requisito de la ley de Moisés que todo varón de 12 años o mayor debía presentarse en 3 fiestas al año a Jerusalén. Esta era la época de la Pascua, así que Jesús fue con sus padres a Jerusalén. Y usted conoce la historia, se perdió. Se fue al templo para dialogar con los eruditos, este muchachito de 12 años. Y los padres se fueron. Imagínense eso, pensaban que tal vez Jesús venía con otro grupo en el camino. Y luego, después de viajar un rato, dijeron: ¿dónde está Jesús? Y lo buscaron y no lo encontraron. Así que dieron media vuelta y se regresaron a Jerusalén. Ahora, quiero leerles la descripción que da el deseado de todas las gentes, página 85, sobre lo que estaba haciendo Jesús cuando sus padres regresaron y lo encontraron en el templo. Dice lo siguiente: de toda manera gentil y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba. Jesús no era repelente. El Señor Jesucristo procuraba ser amable y cortés con los que hablaba. Sigue diciendo: porque era tan gentil y discreto, los escribas y ancianos suponían que aceptaría fácilmente la influencia de su enseñanza. Dice: es tranquilito este muchacho. Este muchacho nos va a escuchar y nos va a hacer caso. Sigue diciendo:
le instaban a Jesús a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos. Pero él exigía como autoridad la santa palabra escrita. Estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. Jesús parecía conocer las escrituras de comienzo a fin. Un muchachito de 12 años. Parecía conocer las escrituras de principio a fin y las presentaba con su verdadero significado. Ahora escuchen esto. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. Sigue diciendo. Sostenían que le incumbía a ellos explicar las escrituras y que a él le tocaba aceptar su interpretación. Se indignaban porque él se oponía a la palabra de ellos. ¿Qué exigía Jesús? Así dice Jehová. ¿Qué es lo que está escrito? María le enseñó a seguir lo que está escrito. En su primera visita al templo, el Señor Jesucristo, dialogando con los líderes espirituales, dijo: yo no acepto las tradiciones de los hombres, tienen que presentarme un escrito está.